Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Ciudadanos. No los acompaña Daniel Matamala, los acompaño yo, porque Daniel está en Estados Unidos cubriendo las elecciones, un momento trascendental en la historia del cual vamos a conversar hoy día en Ciudadanos, así es que le estoy cuidando aquí el Ciudadanos. No se olviden que pueden participar como siempre, ahí está el hashtag CiudadanosCNN, participen activamente, tenemos temas súper interesantes y por supuesto nuestros panelistas. Le doy la bienvenida a Lucía Damet. Lucía, bienvenida. Hernán Larraín, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica. Le damos la bienvenida también a Rafael Berguán, bienvenido también. Alberto Mayol, bienvenido. Les tocó suplente, así que chiquillo. Muy bien, vamos. Me parece. Traicionemos de inmediato a patas malas. No, Daniel, por favor. No. Lo entregan de inmediato. Mayol. No, Mayol. ¿Cómo es eso? Soy tú, Mayol. 7 años ahí al lado de Daniel. Ah, me parece que seas fiel, me parece. Sí. Bueno, y de inmediato, la pregunta de hoy, de uno de los temas que vamos a conversar, aquí está. ¿Creen que Ricardo Lagos va a participar finalmente en primarias? ¿Sí? ¿No? Participen entonces a través de Twitter ahí con CiudadanosCNN y de todas las redes sociales. Ahí está la pregunta. ¿Creen que Ricardo Lagos va a participar finalmente en las primarias? Tienen la oportunidad entonces de responder. Y vamos a comenzar con el minuto de confianza. Le doy la partida, Rafael. ¿Yo? Ok. Bueno, me parece. La semana pasada el Ministerio de Transporte presentó un proyecto de ley para regular las plataformas digitales que coordinan el traslado de pasajeros entre privados. Es lo que uno conoce como Uber, Cabify, son las dos más conocidas. No es raro que la regulación y las leyes, además, muchas veces se queden atrasadas ante el cambio tecnológico. A mí me tocó, yo fui regulador bancario, perseguir, es una ingrata tarea, perseguir algunos negocios que, si bien potencialmente podrían aportar a la competencia, eran, y en algunos casos siguen siendo, simplemente ilegales. Bueno, y si son ilegales, obviamente no se pueden hacer, lo que no significa que si una ley tiene que ser modernizada puede hacer, pero eso tiene que ocurrir en el Congreso. Lo que es inaceptable, sin embargo, es que cuando una ley, el gobierno decide modificarla, en vez de modernizarla, la use para proteger al grupo de interés que está tratando de bloquear este avance tecnológico. Y esta ley que presentó el Ministerio de Transporte la semana pasada, opino, hace eso. El gobierno lo que tiene que hacer es resguardar el interés público, no a grupos de privados particulares, no importa cuánto poder ellos tengan. Muchas gracias, Rafael. Hernán, tu minuto de confianza. Muy bien. Ya a 2 semanas de la elección municipal del 23 de octubre empezamos a ver los efectos políticos que genera esta, más allá de cuántos alcaldes y cuántos concejales sacó cada sector. Vamos por parte. Chile Vamos. A la centro derecha el triunfo lo que le ha permitido es tener unidad y orden. Y la señal más clara es que hoy lunes tenemos básicamente una primaria bastante ordenada. Está Sebastián Piñera, está Felipe Kast y se sumó, por necesidad probablemente, Manuel José Sandón. En cambio, en la nueva mayoría cunde más bien la división y el desorden fruto de la derrota. Estamos viendo un gobierno inmovilizado, sin agenda, conflictos entre los presidenciables, ya lo vimos la salida de Isabel Allende, el conflicto al interior del PS respecto de cómo va a resolver el tema presidencial. Tal cual ocurrió el 2008 en la municipal y el 2012, estas elecciones ordenan bastante lo que va a ocurrir electoralmente el año presidencial. Lo propio está ocurriendo ahora, los vientos corren más bien a favor de Chile Vamos y en contra de la nueva mayoría. Momento, muchas gracias, Hernán. Para el minuto de confianza, Alberto Mayor. Alberto. Gracias, Mónica. Rodrigo Pérez Maquena, o Rodrigo Pérez, según su conveniencia, si es ministro o está ganando dinero, es hoy día el presidente de la asociación de AFP. En unas declaraciones intempestivas y furibundas, durante el día de hoy uno podía ver en el Mercurio que señalaba que el movimiento No Más AFP tenía un verdadero interés de carácter político, de hacer daño y no mejorar las pensiones. Acusaba entonces a este movimiento de tener una agenda política, de creer en un tipo de sociedad distinta a la que se tiene, en fin, decirle que sencillamente a este movimiento que no estaba preocupado solo de las pensiones de los chilenos, sino que tenía una agenda paralela y que se estaba desnudando, sacando las caretas, cuando en la marcha del viernes habían aparecido actos de violencia y de otro tipo. Pues bien, habrá que decirle al señor Rodrigo Pérez Maquena, que fue ministro y hoy día trabaja en la AFP, que está lleno de políticos que han estado en la AFP con una agenda política. Que las AFP no necesitan políticos si es que simplemente se dedican a invertir en la bolsa técnicamente para mejor capacidad de las pensiones. Y que él mismo señala
que el propósito del movimiento es terminar con el modelo social libre que nos ha llevado por el camino al desarrollo. Su propuesta entonces de defender un modelo y atacar a quienes lo están denostando es simplemente también un acto político, como el propio movimiento No Más AFP lo es también un actor político. Lucía. Muy bien, yo voy a usar mi minuto para hablar de un tema que le interesa a todos los chilenos, que es la seguridad ciudadana. Estamos discutiendo el presupuesto y en la discusión del presupuesto nos hemos olvidado de lo que todos hemos reclamado los últimos 6 o 8 meses, que es la inversión en la infancia infractora principalmente. Creo que da vergüenza ver cómo el Sename tiene que ir a suplicar aumentos en la inversión para la protección de los más pequeños. También da vergüenza saber que los cupos que hoy día tienen las principales instituciones como Gendarmería y otros para generar un cambio en términos de la delincuencia en el país son mínimos, pero por otro lado, la discusión parlamentaria en el presupuesto para las policías es una discusión que no existe, sino básicamente es una aprobación de montos gigantes de dinero, cuyos resultados tampoco son tan evidentes. Y en ese sentido me parece importante empezar a discutir de una forma mejor las políticas de seguridad, las que no fueron discutidas ciertamente a nivel municipal, pero que ojalá no solo las primarias, sino que la próxima elección permita verdaderamente empezar a enfrentar programas de rehabilitación y ojalá también programas de prevención. No hay que olvidar que ahora el principal programa del gobierno carece de un subsecretario y esos son señales muy malas para una ciudadanía como la nuestra que está muy atemorizada. Gracias, Lucía. Y voy a hacer uso de mi minuto de confianza con una historia, además. Ayer tenía que presentar en la Feria del Libro el libro de Juan Smith, papá de León, el niño que murió esperando un corazón. 2 horas antes me llama Ángel, un ex colega de Televisión Nacional, y me dice que él había recibido uno de los órganos de León y que quería conocer a los papás. Llamé a la mamá de León, de quien soy amiga, y me dijo que sí. No le dije nada más y como sorpresa, al terminar la presentación, les dije que estaba ahí Ángel y que quería conocerlo. Ese abrazo que impresionó y que hoy día también y mañana es retratado por medios de comunicación, espero que sirva para motivar la donación de órganos en un país donde 1.900 personas esperan por un órgano y a veces esperan más de 2 años, 2 años y medio, y muchas veces mueren en esa espera, donde hay 4 veces menos donantes que en España, donde no hay campañas ni serias, ni permanentes, ni relevantes de donación de órganos, donde para ver qué tratamiento se le da a un niño que espera un órgano, se evalúa el dinero porque FONASA no lo cubre, o porque no está codificado por FONASA, porque no lo cubre la ISAPRE, en fin. Yo digo que un país que no hace todo lo posible por salvar a sus ciudadanos, un país donde para salvar una vida se evalúa el tema económico, se parece más a una sociedad anónima que a un grupo de ciudadanos. Yo tengo mi propio No Más Chile S.A. Ahí está entonces nuestros minutos de confianza y ahora es momento de la nota introductoria, como es habitual en Ciudadanos, aquí en CNN Chile, para comenzar a discutir. Veamos. Me llamó la atención porque Isabel tiene muy buena percepción. La gran sorpresa de este resultado es Guillé, lo ubica en un segundo lugar y la otra sorpresa es que el presidente Lagos finalmente no logra despegar. Estoy en esto, no por un concurso de popularidad. Yo he aceptado la invitación de Chile Vamos para ir a una primaria abierta. Hemos venido hoy a anunciar que seremos opción para la primaria presidencial de Chile Vamos. Yo siempre lo he pensado, que nosotros debemos llevar un candidato. El PRI va a presentar como su candidato presidencial a las primarias al expresidente Sebastián Piñera. Comencemos entonces a discutir, a conversar. ¿Quién quiere empezar? ¿Se consolidan realmente las primarias? Que podemos empezar a hablar de la mayoría, podemos empezar a hablar de Chile. Vamos, Alberto, ¿cómo ves el panorama con un Lagos que a todo esto hoy día estuvo muy molesto? Dijo que él no era comentarista de Guillé cuando le preguntaron la opinión, sobre la opinión que dio Guillé respecto al tema de la AFP, por ejemplo. Es que yo creo que para Lagos el escenario es un escenario muy, muy extraño. Yo creo que lo que lo complica más es que haciendo las cosas correctas puede salir perjudicado. En los estándares de la corrección de la política más tradicional, más clásica, no porque la política haya cambiado mucho, sino porque el escenario está diferente. Y por otro lado, Guillé puede cometer errores, y ha cometido errores,
y no solo no le cuesta nada, sino que sube tranquilamente. Entonces, debe ser muy desagradable para un actor como Lagos, que está acostumbrado a una geometría euclidiana en la política, enfrentarse a este momento extraño, donde, como en todos los momentos de crisis, y eso está bastante en la literatura de las ciencias sociales, los recursos de los que tienen poco y los recursos de los que tienen mucho, en términos no solo económicos, en términos políticos, en términos culturales, en términos simbólicos, se igualan, la crisis iguala los recursos. Entonces él no entiende muy bien por qué, si él logra tener a los partidos principales, si logra bloquear el crecimiento de los liderazgos más tradicionales, resulta que igual Guillé aparece por el costado ganando unas encuestas que mañana, mientras no pase demasiado adelante a Piñera, los partidos pueden un poco decir, bueno, habrá que ver, en realidad se puede caer en cualquier momento, pero si llega a pasarlo, sin duda los partidos dirán, bueno, la verdad es que a rey muerto, rey puesto. Hernán, además con un Lagos que hace propuestas, habló de las AFP, habló después del tema del aborto. ¿Funciona este discurso? Porque él dice algo, pero Guillé sale con dos más. O sea, yo digo que quiero corregir, si es que yo fuera Lagos, quiero corregir el sistema de las AFP, y el otro dice, no, hay que terminar con el sistema de las AFP, no sirve el maquillaje. Para ser justo, Lagos lleva 3 meses utilizando todo su capital político, intentando todo tipo de cosas, y la aguja, la verdad es que se mueve poco. Y más bien, y en eso estoy con Alberto, quien crece es Guillé, y la candidatura de Ricardo Lagos se va viendo cada vez más debilitada. El conflicto con Isabel Allende creo que lo daña. Creo que el caso, su anuncio en materia de AFP, que es un anuncio, me atrevería a decir, más a la izquierda del tradicional socialdemócrata que estábamos siempre acostumbrados a conocer, es porque está tratando de buscar a un espacio que le está siendo muy esquivo. Todo con una cierta desesperación, y a pesar de ser un político muy versado, de gran experiencia, tengo la impresión de que está jugando un partido a destiempo. Está jugando, da la impresión, en una época que no es la suya. Él fue un campeón en la transición, pero las reglas, la ciudadanía, los medios hoy día hacen que Lagos sea más bien un jugador fuera de juego. Sí, a mí me da la sensación que lo que pasó con Lagos durante los últimos días es que tendió a guillerizarse. Lo que yo creo que se está tratando de parecer a Guillermo. Yo creo que es una pésima yo creo que es pésimo para un eventual futuro gobierno del presidente Lagos, y después tiene que cobrarse a sí mismo la palabra. Y también es malo, creo, para la política, porque ¿qué es lo que es Guillermo hasta hoy día? O sea, objetivamente hablando, es fundamentalmente la gente tiene credibilidad, ¿no es cierto? Y la arrastra desde siempre, desde que trabajaba en televisión, siempre fue así, sistemáticamente una persona creíble. Es novedad, supongo yo, ¿no? En el sentido que al menos en política lleva poco tiempo. Supongo que es sencillez también. Yo me imagino que es una persona que se siente más cercana, pero al mismo tiempo es desinformación absoluta, o si tú quieres al menos ambigüedad, porque cuando habla de política dice una cosa, dice otra, se mueve de aquí para allá. Y Lagos, en cierta forma, siento yo, el discurso del fin de semana tuvo algo de eso, tuvo algo de decir algo que de alguna manera no representaba a Lagos. Esto de meterse en la discusión de las AFP como se metió. Yo en Lagos, y con esto termino, yo en Lagos veo una persona que representa, y eso es lo que a mí me parece positivo de Ricardo Lagos, entre muchas otras cosas, una persona que representa gradualidad, yo lo asocio a la concertación, no a la nueva mayoría, y veo una persona que hasta cierto punto, a pesar de que ya está cerca de los 80 años, representa mucho futuro, porque ha hecho un esfuerzo grande por hablar de temas a largo plazo, y sin embargo decidió rápidamente transformarse en Guillermo, empezar a hablar no de gradualidad, pero de cambio revolucionario inmediato, y decidió dejar de lado el futuro. Revolucionario tampoco lo que propone. Bueno, pero hizo un cambio que en relación a como él se había planteado es bastante reformista, y al mismo tiempo decidió meterse en la coyuntura absoluta, y yo entiendo que las circunstancias lo obligan, y me parece que se está haciendo un flaco favor a sí mismo. Y por último le está haciendo también un flaco favor a la discusión política, que tiene que estar de alguna manera, ¿no es cierto?, caracterizada por una mirada un poquito más de Estado, creo, que la que ha habido en Chile en el último tiempo. ¿Tiene alguna posibilidad la candidatura de Ricardo Lagos? Yo creo que Lagos ha conseguido una cosa muy importante, y es que ha llevado todas las miradas a él y ha evitado que el gobierno siga en caída libre, porque ya las miradas no están sobre lo que hace o no hace la presidencia, que no hay ministros, que van a cambiar los ministros, sino hay una concentración del mundo de la política sobre los dichos de Lagos. Y eso, dentro de todo, es un logro político, porque podría estar hablando y ser música ambiente nomás. Lo segundo, él tiene un gran desafío, y es que tiene que hacer un poco lo mismo que hizo la presidenta Bachelet, que es querer volver, pero para hacer cosas distintas de las que hizo en el primer gobierno. Y eso siempre genera problemas, porque están los Lagos lovers de la primera etapa,
que ahora se sienten engañados porque no va a ser lo mismo. Y están los antilagos de la primera etapa que siente que es falso porque lo que está diciendo en realidad es una forma de llegar más a la izquierda. Entonces, creo que va a ser muy difícil, creo que es imposible que él se reste de un proceso de primarias, así sea un proceso de primarias con otros candidatos que realmente vayan a perder. Pero tiene que haber un debate abierto. ¿Por qué, por ejemplo, él se mete en la discusión del aborto de la forma como lo hace, que es romper tajantemente con un núcleo de poder importante en la democracia cristiana? Es llamativo, ¿no? Es llamativo porque ahí hay pocos lugares para construir nuevos puentes de conversación con la gente de Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, cuando él dice, disculpen que yo me meta en un tema que no debería meterme porque el tema del aborto es un tema que tienen que decir las mujeres, que está en el lado diametral de un porcentaje importante de la DC. Difícilmente yo creo que Lagos va a crecer como candidato. Sin embargo, las elecciones no necesariamente la ganan los buenos candidatos, sino la ganan aquellos que tienen la mejor infraestructura política para ganar. Y él puede convertirse en un buen candidato. Yo no lo dejaría morir. Guillé, en un país como Chile, que está con un gobierno con bajísimos niveles de aprobación, Guillé puede al fin y al cabo ser demasiado temor, demasiada incertidumbre frente a una ciudadanía que va a tratar de buscar cosas un poco más claras. Que no creo que la tenga tan ganada Chile Vamos, en todo caso, pero por ahí. Podemos ir mezclando, Rafa. Solo un paralelo. Lagos puede estar viviendo el síndrome de Hillary Clinton, en cierta forma. Yo sé que vamos a hablar después de Estados Unidos, muy probablemente, pero esta idea de que son malos candidatos, pero podrían ser buenos presidentes, eventualmente. Nosotros... Bueno, obviamente que aquí la gente tiene que opinar y yo creo que hay mejores alternativas en este país, pero dicho lo anterior, creo que Ricardo Lagos sí puede ser perfectamente un mejor presidente que lo que en la discusión diaria pareciera ser candidato. Alberto, y en una primaria, en un proceso además de primaria, ¿cómo te lo imaginas con Guillé, que decía primarias aquí y ahora, nuevamente haciéndole picaneando en el fondo a Lagos? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves ese proceso? Lagos tomó una decisión y la decisión no es incorrecta. Otra cosa es que vaya a ganar, porque a veces uno toma la decisión correcta y sale mal igual, o sea, nada garantiza. Hay una mayor probabilidad simplemente. Yo creo que él tomó la decisión correcta. Él no puede jugar el juego de Guillén, ni puede jugar el juego del resto del sistema político que trata de irse de la política más dura, ir a la política blanda, porque él representa, es el nombre que representa la transición. O sea, de alguna manera la elección siguiente, si él va, significa un juicio a la transición, significa un juicio a un proceso político. Entonces él no puede ir y ahora tratar de ser un actor liviano. Entonces él va y toma una decisión de jugar el juego al interior de la lógica política tradicional. Sus decisiones son intra-elite. Él quiere ganar tomando la estructura de partido, diciéndole a Guillén, mire, usted está arriba de un buque muy pequeño, ¿ya? Ese buque no sirve para gobernar, ese buque lo hacemos así y vende posiciones, ¿ya? Entonces le quiere decir, lo va a debilitar, le quiere decir, usted está dispuesto realmente a salir del Senado para hacer una campaña en forma y si pierde no tener Senado los otros 4 años que le quedan. O sea, va a jugar ese juego de desgaste. Y ese juego no está mal diseñado. La diferencia es que Lagos tiene, a mi juicio, un diseño y Guillén creo que no lo tiene. Y aún así Guillén va ganando. Entonces, va ganando en términos de la curva y además en términos absolutos. Pero la curva es terrible para Lagos. Entonces, es una situación muy, muy complicada para Ricardo Lagos, pero aún así yo creo que él tiene la esperanza de que esto vuelva en algún punto a la normalidad. Si no vuelve a la normalidad es porque sociológicamente está pasando algo más interesante, y es que el escenario ya no coincide con las trayectorias de los actores. O sea, es como lo que pasó con el tema del mismo conflicto de las AFP, que estalla por Gendarmería. Que tú decís, bueno, ¿cuándo Gendarmería había logrado destruir todo un sistema de pensiones, más una ministra de Justicia, más todo un sistema político? Fue una tremenda crisis que parte en Gendarmería. Entonces tú dices, eso significa que hay una crisis mucho más profunda y tal vez eso es lo que está de fondo, porque los partidos no pueden lograr vertebrar algo que tienen vertebrado internamente. Dale, para que después también vayamos mirando lo que pasa al frente. Vamos para allá, pero dos breves contrapuntos. Yo creo que Guillén sí es un candidato, sí tiene una estrategia, sí ha demostrado estar trabajando en una estructura, una arquitectura de conceptos, de ideas, muy Bachelet 2005, muy gobierno ciudadano, relaciones horizontales, distanciándose de la política, exigiendo primarias, hablando
desde la ciudadanía hacia los poderosos, creo que está jugando una cancha bastante diseñada y lo está haciendo astutamente. Y creo que Lagos hoy día, en parte, vive un momento muy frágil que depende, ojo, mucho de lo que vaya a resolver el Partido Socialista y cómo ellos van a decidir su candidatura. Porque podría darse la paradoja de que Lagos, naturalmente, en el eje PS-PPD se quede sin respaldo. Y eso es noticia en desarrollo que no depende tanto de la interpretación de él. Distinto es Chile Vamos. ¿Ya que quiere hablar de Chile Vamos? No, por favor. No, pero hablemos. ¿Es pensable que en un lado hayan primarias y en el otro no? ¿Qué tan seguro está la cosa en Chile Vamos? A mí Ya te hemos confirmado Sandón adentro, sí, claro, sí. adentro uno de los Cast, claro. Uno de los Cast Felipe, porque el otro dijo que no. José Antonio dice que no. La experiencia en esto es bastante transversal. Los partidos en general son reacios, más que los partidos, sus integrantes son reacios a hacer primaria, porque los partidos, las cúpulas de los partidos quieren tener el poder de nombrar a los candidatos. De alguna manera la primaria es descentralizar ese poder, entregárselo a la ciudadanía. Y yo creo que en ciertas ocasiones uno también tiene que poner eso sobre la balanza. Esta cuestión no es primarias a cualquier evento contra cualquier... Porque los partidos tienen que también tener la capacidad de poder ejercer liderazgo muchas veces desde sus decisiones. Sin embargo, no los voy a latear con lo que todo el mundo sabe. Estamos viviendo una situación bien complicada en términos de confianza en los partidos. Si algo yo creo que uno tiene que tratar de promover hoy, desde hace ya bastante rato, a mí me molestaba mucho en la campaña previa, cuando en la primaria Andrés Velasco, que representaba un montón de ideas que yo creo que eran re interesantes, se transformaba en una especie de personaje outsider de la política. Y a mí me parecía que eso le hacía un daño brutal a la política. Entonces, yo reivindico la necesidad más que nunca hoy de que se fortalezcan los partidos, se fortalezca la política, y creo que ello requiere un par de cosas que las primarias entregan. Una es, bueno, legitimar la elección al candidato. Y dos, y esto creo que tenemos que desarrollarlo después con un poquito más de calma, es que va a forzar una discusión con respecto a contenido. Y ahí puede empezar a tambalear una persona como Guillermo, y Lagos puede empezar a reivindicarse. Esta discusión sobre contenido, pienso, va a ser más importante incluso hoy que lo que fue la vez anterior. Y quizás estoy hablando aquí desde el sesgo un poquito más académico, de tratar de convencerme que el programa va a tener alguna importancia. La vez pasada nos desayunamos y hay varios economistas muy destacados de este país que le pusieron su firma al programa de la presidenta Bachelet y que hoy día probablemente están diciendo: esta vez voy a mirar con un poquito más de detalle no solo los objetivos, también las herramientas, para poder tratar de tener una mejor opinión con respecto a qué va a pasar. Te veo sonreír y levantar las cejas, Alberto. No, sí, o sea, obviamente hoy día hay muchos que se bajan del buque por una razón muy simple, y es que el buque se está hundiendo. O sea, menos costo, digamos. Claro, no es demasiado técnico el problema. Yo creo que el asunto va por ahí, y en general lo que está pasando hoy día con Lagos, por ejemplo, si uno compara con Guillermo, por ejemplo, respecto a Bachelet 2005, ya, claro, efectivamente, o Lagos ahora con respecto a la Bachelet anterior, las cosas, claro, cambian, pero cambian fundamentalmente por la intensidad de lo que dan los datos. Si finalmente es eso, o sea, Bachelet no era la candidata que tenía que ser de la nueva mayoría, de la Concertación en su momento, llega a serlo porque las encuestas ya hacen inviable mantener la tesis Soria Alvear, que era la tesis de toda la élite, incluyendo el mismo Partido Socialista, ¿no? Entonces, y eso, en el caso de Michelle Bachelet, cuando ella llega, ella era la única que tenía la llave del futuro para poder tener una aprobación importante, una buena votación, en fin. Por tanto, ella llega con derechos propios. Lagos hoy día, pase lo que pase, en cualquier otro escenario logra llegar incluso, no llega con derechos propios porque tiene que estar permanentemente negociando. Ahora, yo sí encuentro que ya está comprobado en términos de candidatura que es muy efectivo algo que no es bueno al momento de gobernar, que es lo que hizo Michelle Bachelet la vez anterior, que fue ser un escenario de un conjunto de disputas dentro de la cual se definieron cosas que ella no lideró realmente, sino que ella dijo: en este marco discutan y hagan. Y eso es lo que está haciendo Guillermo hoy día, y yo me temo que le puede servir mucho para hacer una candidatura, pero no es una base sólida para poder hacer un gobierno. Aún así, entendiendo que los otros candidatos que hay ahí creo que no representan tampoco el espíritu de la época que estamos viviendo, para nada. Pero, Lucía, estoy de acuerdo, creo que Chile Vamos, el gran desafío es hacer una primaria sin matarse, que ha habido, digamos, porque en la derecha. Piñera con Osandón en una primaria. Claro, en un debate de ideas, la derecha en general ha tenido una historia de mucho más desorden en este tipo de enfrentamientos que la izquierda. Entonces, ¿cómo vas a una primaria? Que a mí me parece muy bien ir, y me parece muy bien que Felipe Kast vaya a la primaria.
porque le puede dar además una amplitud a ese abanico aún mayor, generacional, en fin. Pero ¿cómo vas manteniendo el conflicto de tal forma que después no salgas divorciado? ¿Cierto? Que después les pasamos la retroexcavadora. ¿Qué es lo que pasó con Orrego? Finalmente Orrego fue una primaria y sacó tan poquitos votos que finalmente un poco lo que habían propuesto ellos daba lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer...? Bueno, porque además el parlamentario más que acompaña al que tiene menos relevancia en una primaria también pierde. Entonces también los van dejando solos a esos candidatos que no tienen mucha posibilidad, incluso desde el propio partido, que es lo que pasó con Orrego y lo que puede pasar en general con cualquier candidato, que partiendo por los parlamentarios lo dejen un poco solo. Quería agregarte, Hernán, un tema que la entrevista de Pablo Longueira, él dice, yo no sé si están todos de acuerdo con que es un privilegio que tengamos que elegir entre Lagos y Piñera. Bueno, si lo dice Pablo Longueira. ¿Really? Yo lo dije la semana pasada. Te copió, es que no se puede componer con la ventana abierta. Sí, yo creo que ese es el sueño, digamos, el sueño de la élite, tener que elegir entre Lagos y Piñera en segunda vuelta. Yo creo que tengo la impresión, eso no va a ocurrir. Yo tengo la intuición de que Lagos no va a llegar al final de la carrera. Mi impresión es que va a ser Alejandro Guiller hoy. Respecto a las primarias de Chile Vamos, a ver, yo creo que es importante que hayan primarias. Creo que es cierto, es posible que teniendo la peleta a Sebastián Piñera, a Manuel José Sandón, a Felipe Kast y eventualmente a otros, hayan peleas. Ahora, el costo alternativo era llevar a Manuel José Sandón y a Sebastián Piñera a primera vuelta. Y esa era una pelea más sangrienta y más larga. Aquí, teniendo a Manuel José Sandón en la primaria, digamos, esa batalla se da hasta el 2 de julio y creo que en ese sentido hay menos costos. Y lo segundo es que hoy día gobernar es muy complejo. Y por lo tanto se requieren de coaliciones unidas. Las primarias te permiten elegir a un candidato y además discutir para qué gobernar, qué le vas a ofrecer todo al país. Y en ese sentido creo que Chile Vamos está con bastante orden y unidad, generando una primaria que le va a permitir efectivamente discutir no solo quién debe liderar al sector, sino para qué gobernar. Muchachos, tenemos que irnos en 2 o 3 minutos a la pausa, pero quiero que hagamos una vuelta. No quiero que dejemos un tema que estuvo, la protesta y el llamado a paro de No Más AFP y las visiones contrapuestas, la presidenta Bachelet tuiteándose con Luis Mesina, un hecho inédito. Además, hoy día tenemos a Pérez Maquena o Pérez, como decías tú, diciendo que en el fondo votaron la careta, que ahora son políticos, como si lo político más siempre fuera algo malo, y no ciudadanos, su demanda. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué pasó con el No Más AFP? ¿Le afecta o no le afecta? ¿Paga costo o no? ¿Perdió apoyo o no? Hay una cosa que es bien simple. Todos los candidatos lo pueden decir. Todos los que estuvieron en la calle saben que estaban de candidato y todos le decían, bueno, pero ¿usted está a favor o en contra de la AFP? Se convirtió en un clivaje importante para los candidatos y era bien difícil de administrar el asunto. Entonces, por eso Lagos inventa esta cuestión de que haya capitalización individual, pero no administrado por una AFP, por el Estado. Entonces inventó una fórmula bastante más que permite sacar la AFP, pero mantener todo igual. Entonces, claro, evidentemente yo creo que es un escenario que modifica las cosas porque creo que hay un temor aquí, que no es infundado, pero igual es un poco exagerado hoy día al menos, de que los grupos más conservadores que dicen, oye, ¿se imaginan que el movimiento No Más AFP y todo lo que está pasando a la izquierda de la nueva mayoría puede emerger algo así como Podemos? Y ese es el temor en el fondo. ¿Pero fue un error o no esta forma de manifestarse o no? No fue un error. Déjame que me diga por qué. No fue un error. O sea, a ver, las movilizaciones sociales, estoy hablando estrictamente técnico, o sea, no es moral. Las movilizaciones sociales tienen un conjunto de gradaciones y cuando las gradaciones tiene una legitimidad de base, o sea, yo conversé, no me hicieron caso, aumenté la intensidad, no me hicieron caso, se comprometieron conmigo y no cumplieron, bueno, en ese caso aumenta la movilización social hasta niveles incluso de violencia y muchas veces en todo el mundo eso significa una aprobación a ese tipo de movilización. ¿Cómo va a terminar por ocurrir en el juicio? La marcha el día viernes fue malo para la causa No Más AFP. Creo que cuando empieza a aparecer la violencia empieza a perder legitimidad la causa. Y creo que lo que ocurrió con el movimiento estudiantil es un ejemplo ya conocido. Y lo que pasa en la práctica es que de buscar mejores pensiones, la bandera No Más AFP pierde potencia. Ese liderazgo, creo, el de Mesina y en general el de esa bandera, tiene menos relevancia y finalmente los que pierden son
los que quieren mejorar las pensiones. No tiene tan poca relevancia, el señor Pérez Maquena desespera en el diario por eso, por la irrelevancia de Mesina. Ahora, una cosa es que sea relevante aún, Alberto, pero también el que se permita criticarlo así, ¿no es como que también el costo ahora de criticarlo así es más bajo? No, porque se dieron cuenta que tenían que salir al ruedo y no podían seguir haciendo, Inmóviles. jugando a que... Porque además les podía pasar lo que les pasó la otra vez, que apareció otro vocero que no era el vocero. O sea, tienen que tomar cartas en el asunto y ya no pueden jugar a decir... tienen que denostar y tienen que destruir. Y ahí ese es un juego que le conviene mucho. Cuando le hicieron eso al movimiento estudiantil, creció. Pero finalmente es un juego de roles. Cada uno de los actores está jugando el rol que le compete. Mesina está haciendo lo que le toca hacer. Ni más ni menos, porque además el día que titubee van a venir y van a venir y le van a cortar las cabezas. Depende de cuál sea el objetivo de Mesina, si es de verdad mejorar las pensiones o conseguir un asiento en el Congreso. Si es lo primero, yo no estoy convencido que la radicalización del movimiento vaya a ayudar en un país, y aquí podemos estar de acuerdo, en el que creo yo que la radicalización es mayor entre la élite que a nivel ciudadano, y que por lo tanto... cosa distinta a lo que puede estar pasando en Estados Unidos, y por tanto yo creo que hay una mala lectura, porque al final estos movimientos, para ser exitosos, si lo que pretenden es conseguir un cambio, tienen que ser masivos. ¿Alberto? No, pero lo que pasa es que, a ver, es evidente en la historia de la humanidad que muchas veces la crispación, los escenarios más radicalizados son muy eficaces políticamente. O sea, es un dato. Por de pronto tenemos todo un modelo de sociedad instaurado en una dictadura que se hizo con violencia. O sea, es obvio que eventualmente la radicalización y las posturas violentas a veces pueden ser muy eficaces. Entonces, ese no es el punto. El punto de fondo es que efectivamente hay una legitimidad obvia de todo manifestante a nivel social de poder dar un tránsito político a su ideario, porque se supone que detrás de eso, y eso es esperable y es deseable, detrás de cualquier demanda además hay una visión de mundo, y esa visión de mundo puede ser representada. Yo no tengo duda de que Luis Mesina puede ser candidato presidencial el próximo año, no tengo ninguna duda de que es posible, ¿ya? Y eso no me parece que lo inhabilite para seguir defendiendo la causa de la no más FP. Yo creo que muy breve. Los movimientos sociales son exitosos en la medida que cuando son capaces de cambiar la agenda, cuando la bandera, la causa que ellos promueven, obliga a todo el sistema a detenerse y decir, ok, cambio de el orden, las pensiones pasan a ser una cuestión sustantiva en el debate nacional. Logrado eso, los movimientos deben empezar a apoyar a que el sistema efectivamente obtenga resultados. Pero aquellos que pretenden ser movimientos sociales y al mismo tiempo ser los diseñadores de la política pública, y que si no se cumple exactamente lo que ellos proponen, entonces radicalizan la causa, los que terminan perdiendo son aquellos que precisamente promovieron buscar cambios en el sistema y finalmente se mantiene el statu quo. Y yo tengo la impresión... El partido es liberal. Nació en la Revolución Francesa, que era un movimiento social, que termina en un movimiento político revolucionario y que termina con violencia. Y ahí nace el liberalismo. O sea, no digamos que porque hace 200 años vale y ahora no vale, no. Vale, siempre vale. Lo que pasa es que finalmente si hay un movimiento social que está luchando con lo más duro del poder económico en Chile, es no más AFP. Porque incluso el tema educacional, uno podría decir, no, hay diferentes actores, está el Estado, pero los que manejan el dinero de Chile son las AFPs. Lo han dicho ellos. Estoy de acuerdo. Entonces, solo digo que pierden legitimidad en su causa cuando aparece la violencia. Esa es la parte que no sé. Las AFP, por ejemplo, se autodestruyeron en otros países porque realmente la gente que está en la AFP era muy poca. Pero acá en Chile, más o menos, todos sabemos que estamos cotizando y que vamos a sacar nada. O sea, el sentimiento de malestar frente al sistema, yo creo que es bien una intervención. Solamente aquí no estamos discutiendo necesariamente AFP, estamos discutiendo, cuando se discute AFP, estamos discutiendo de las bases y los fundamentos del sistema económico. Eso es lo que está en juego, lo que está de fondo de la discusión, más AFP menos AFP. Pero igual tiene que preocuparnos, Mónica, que si lo que está pasando acá es que hay una indignación moral, ¿no es cierto?, que va más allá del mundo de las AFP y que probablemente tiene con algo que la gente asocia con el modelo, por ejemplo. Para entender lo que yo digo, moral, porque yo lo decía, ¿en qué sentido? El financiamiento importante de los grandes grupos económicos proviene en parte importante, no exclusiva, pero en parte importante de las AFP, es la razón por la cual también se funda el sistema. O sea, no estamos hablando solo de AFP, a eso me refiero. Y la élite, no solo la gente, la élite también lo sabe. Pero sí, a mí sí me parece importante decir que si lo que hay aquí es indignación moral,
Yo creo que está muy bien representado en el movimiento que lidera Mesina, que la primera víctima de esta indignación moral ha sido la honestidad intelectual, en cierta forma, en cuanto a que se está produciendo una discusión desde grupos que supuestamente están analizando temas técnicos, como el que representa hoy día Mesina, que es absolutamente alejada de la verdad en términos técnicos y en términos de los hechos concretos. Entonces, me estoy yendo por otro lado, pero yo solo quiero levantar el punto de que, aun cuando este es un momento que tiene una preocupación mucho más amplia, y que tal vez las AFP son simplemente un simbolismo de algo, al mismo tiempo sí hablamos de pensiones y eso sí es importante en términos de cómo se asuma, y si el gobierno decide tomar decisiones a la luz de este movimiento puede terminar perjudicando durante varias generaciones a muchos millones de chilenos. ¿Hay deshonestidad intelectual, Alberto, para ir cerrando, irnos a la pausa y volver con Estados Unidos? A ver, aquí cuando hay informes de economistas, todos los informes de economistas pueden decir cosas distintas, tú lo sabes muy bien en términos académicos, sería muy bueno tener... Y hay economistas buenos, hay economistas malos y hay economistas muy buenos que no predijeron ninguna crisis del 2008 y hay economistas malos que supuestamente eran malos que la predijeron. Entonces la verdad es que de aquí esa discusión hagámosla con papel en mano y miremos las cosas tal como son y digamos, estos números son verdad, no son verdad, estas proyecciones son realistas, no son realistas. Aquí, de que todo se puede cambiar, todo se puede cambiar. Eso es una ley de la historia. Y que cambiar un modelo siempre supone dificultades, tensiones, costos y eventuales crisis políticas incluso, eso también es cierto. ¿Ya? Pero la crisis política ya la tenemos antes incluso de cambiarlo, así que vamos a ahorrar ese problema. Ok, vamos a hacer una pausa en Ciudadanos. Sigan participando a través del hashtag CiudadanosCNN. Pausa y regresamos para hablar, entre otros temas, pero fundamentalmente Estados Unidos. ¿Qué tan relevante es el momento? ¿Se puede calificar de histórica esta elección? Pausa y lo conversamos al regreso. Continuamos con Ciudadanos, sigan participando a través del hashtag CiudadanosCNN y quiero que de inmediato vayamos con la nota introductoria para hablar de las elecciones en Estados Unidos. Quiero ser la presidenta de todos, de los que concuerdan conmigo, de los que no concuerdan conmigo. Vamos a ganar la Casa Blanca. La vamos a ganar. Ya se siente, ¿no? Esta noche quiero escucharlos rugir. No necesitamos a ninguno de esos que se hacen llamar estrellas. No los necesitamos. Wisconsin es uno de los estados que permite cambiar el voto anticipado si siente que cometió un error. Muchas cosas han salido a la luz desde que votaron. Aunque hay evidencia de potenciales violaciones de los estatutos correspondientes al manejo de información clasificada, ningún fiscal razonable abriría un caso sobre esto. Realmente no me importa. Usa todo su tiempo solo denigrando. En los últimos días, entonces, un Trump que había logrado quedarse bastante callado, lo que dicen algunos le beneficia. El intento o no intento, finalmente descubierto que no era intento de atentado. Hillary Clinton lo vieron con el FBI diciendo que no tenía que hacerle cargo y ambos concentrados en el cierre de la campaña en Filadelfia, un estado obrero deprimido donde muchos entonces votantes desencantados pueden ser relevantes. Es un momento realmente histórico, lo planteaba en algún minuto también Alberto. Hay una disyuntiva entre quienes creen que esto es un momento realmente histórico que puede producir un clivaje hiperrelevante en Estados Unidos y en el mundo y otros que sostienen que es más bien la polarización de una campaña. ¿Qué es? A ti que te lo preguntas tú mismo. Sí, no, yo soy de los que considera que esa pregunta es relevante, pero que no tiene una respuesta obvia como me parece que en el mundo se ha instalado como respuesta obvia. O sea, a mí no me parece que sea claro. A ver, la radicalización de los imperios, el aumento de la violencia de los imperios está muy en consonancia con sus épocas de agonía. Estados Unidos viene aumentando la cantidad de guerras, la cantidad de bases militares, la cantidad de acciones armadas desde hace ya varios años, 10, 15 años. Entonces, y eso es sistemático y permanente. Entonces, si me dicen, es que Trump va a llegar y se va a poner mucho más violento con el mundo, esto ya está ocurriendo con un tipo que le pasaron un Nobel de la Paz antes para que no lo hiciera, e igual lo hizo. Entonces de verdad creo que hay que tener bastante cuidado con pensar en que esto es particularmente diferente. Mi impresión es que probablemente gane Clinton, pero que el gran ganador en términos del fenómeno sigue siendo Trump.
Y sigue siendo Trump porque lo que está de fondo, y eso sí es histórico y es relevante, es una energía que está apareciendo en muchas partes, que es una energía, un protonacionalismo con una formulación imperial porque es Estados Unidos, pero un nacionalismo como lo que está apareciendo en muchos países del mundo, que es una reacción típica posterior a las crisis. Pasó en la crisis del 29, está pasando después de la crisis del 2008, que en vez de capitalizar la izquierda contra el libre mercado, capitalizan los grupos de derecha más radical. Me parece que va por ahí la cosa y eso significa algo, pero tampoco tan diferente a lo que pasa con Hillary Clinton. ¿Tú coincides, Lucía? Agregando también que algunos sostienen que el gran perdedor no es una persona, sino que es el Partido Republicano también, por lo que puede significar internamente. No, yo creo que es una elección bien importante en la política en Estados Unidos porque esta idea de las elecciones más bien tranquilas, donde había dos candidatos, donde pase lo que pase, uno reconocía al otro, donde las propuestas internacionales, por ejemplo, no se ponían en duda generalmente, más allá que Gore haya puesto algún tema del tema, digamos, ambiental, en general rara vez como ahora hay un candidato que dice que va a ser aliado fundamental de Rusia, de todos los aliados mundiales, y eso puede generar una crisis en los partidos. No es por nada que Sanders también tiene una votación tan importante en una parte de los demócratas que no se sienten representados hoy día por Hillary Clinton. Pero tengo una diferencia más bien con lo que decía Alberto respecto a Trump. Yo no sé si Trump tiene la estamina para hacer un movimiento o un partido los próximos 5 años, o una vez que pierda se va a dedicar a vivir, no sé, en Dubái y va a pensar en sus negocios. Me parece que lo de él puede llegar a ser también un tema como una explosión muy coyuntural, que lo que sí dejaría a Estados Unidos es en las manos de un montón de gente. O sea, uno escucha a Trump y piensa cómo puede tener 44%, 42% de aprobación. Pero si él se retira, ¿cierto?, muy posiblemente indignado, porque él no se va a retirar probablemente tranquilamente si no gana, puede dejar el espacio para lo que hoy día hay en Estados Unidos, que son grupos de extrema derecha, grupos antimigrantes, grupos que han sufrido el impacto económico, que están en contra de la élite, y por ende se abre un camino hacia algo bastante más desconocido, que en otros países se pueden dar, pero no hay que olvidarse que Estados Unidos tiene una preeminencia importante a nivel mundial, digamos, es la primera economía del mundo, digamos, ahí no es menor quién lo maneja. Entonces sí creo que es un punto importante sociológicamente y políticamente hablando en Estados Unidos. Con además, no sé quién quiere, Rafael o Hernán, con además el agregado que, bueno, en el debate no quiso ni siquiera en el último decir que iba a respetar los resultados. Algunos también se preguntan qué va a pasar esa noche con los resultados. Rafael. Sí, yo no imagino, bueno, yo hace 4 o 5 meses atrás cuando nominaron a Hillary Clinton como candidata, yo dije esta cuestión se acabó. Y si hubiera tenido plata y hubiese podido apostar, créeme que le hubiese apostado todo a que el presidente de Estados Unidos había sido nominado en ese momento, había sido elegido en ese momento. Y la verdad que los números muestran una cosa distinta, así que probablemente no soy el más indicado para hacer... no soy el más indicado para hacer proyecciones como buen economista, exactamente. Actuaste como fondo conservador. Ahora, a mí hay un par de cosas que me preocupan. A ver, tal vez déjame hacer un comentario. Si algo... Desde la economía, si algo asusta con respecto a Trump, más que el que desconozca, porque no tenemos ni una capacidad de saber, yo confío todavía en que al final las instituciones y la historia no puede ser cambiada tan rápido. En algún momento se quiebran, es cierto, pero espero que no sea hasta el momento. Y por lo tanto no creo que ese vaya a ser el gran problema. Si algo le preocupa a los economistas con respecto a Trump es que es de alguna manera la expresión máxima de la incertidumbre, a propósito de la discusión que ha habido en Chile con respecto a si son el contenido de las reformas o es la incertidumbre que generó la nueva mayoría la que generó este ambiente económico, ¿no es cierto?, que no veíamos en 3 décadas y qué sé yo. Es la incertidumbre, porque las pocas cosas que se saben con respecto a Estados Unidos, una vez que termine esta elección, mañana en la noche, es que el país va a estar más dividido. Gana incluso Hillary Clinton, ¿no es cierto?, que los partidos políticos van a estar más debilitados. Y en el mundo económico incluso es como la elección entre algo malo y algo muy malo, porque los dos al final decidieron con mucha fuerza, Trump exageradamente más fuerte, oponerse a la idea del comercio, cerrarse algo. Este es un país cambiando que el giro de los republicanos además tradicionalmente. Este es el país del capitalismo, el comercio internacional y los inmigrantes. Y Trump quizás solo conversa con el primero de los conceptos y a su manera, que es una manera bien poco competitiva.
Entonces, un país más debilitado en términos políticos, con partidos ¿no es cierto?, más enfrentados, y en el ámbito económico con menos compromiso con el comercio internacional, que es la base de Estados Unidos, y además más endeudados, porque los dos candidatos decidieron que van a aumentar significativamente la deuda, lo que no quiero latear a la gente, pero tiene implicancias importantes desde un punto de vista económico para países como México, China, para la tasa de interés, para el dólar, etcétera. Entonces, se sabe re poco, pero lo que se sabe lamentablemente no es bueno, y es malo en ambos casos, menos malo en el caso de Hillary Clinton, dado lo que ya pasó hasta ahora. ¿Hernán? No, yo tiendo a estar más cercano al comentario de Alberto. Yo creo que las señales que hemos visto es más bien de un país que está viendo una crisis muy profunda, una polarización muy profunda. Es la historia tal vez de un imperio que empieza a dar señales de decadencia. Las elecciones son espejos de lo que ocurre en la sociedad. Trump no es solamente un personaje. Él representa a una cara de Estados Unidos hoy día muy viva. Y lo propio hace Hillary Clinton. Yo creo que la elección de mañana es muy importante. Creo que hay rutas distintas si gana Hillary Clinton, que de alguna manera es la continuidad de este imperio con primeras señales de decadencia, pero si lo hace Donald Trump, creo que es una aceleración del proceso de decadencia. Es un personaje impredecible, es un personaje que ha demostrado señales de proteccionismo, de racismo, de sexismo. Creo que el lenguaje, la forma en que se relaciona políticamente es extrema, es exacerbada. Yo soy crítico y siento que la palabra incertidumbre queda corta con Donald Trump a cargo del ejército más poderoso del planeta y con bastante discreción, con el maletín nuclear, con bastante discreción en materia de armas. Es cierto un punto que hace Rafael. Existen check and balance, existen instituciones que van a contener a eventualmente un Donald Trump en la presidencia. Está el Congreso, hay tratados internacionales, está la OTAN, está la Unión Europea. Hay un contexto jurídico global que hace que las instituciones de alguna manera estén sometidas a actores que no puedan jugarse libremente, digamos, y a su arbitrio las decisiones. Pero con todo, tiene mucho poder, simbólicamente, militarmente. Y creo entonces que el mundo es un lugar más peligroso si Donald Trump es presidente el día de mañana. ¿Sí? De hecho, déjame decir, yo dije en el primer bloque que creo que es justo decir que Hillary Clinton va a ser muy probablemente, lo decía el The Economist, entre paréntesis, con un artículo bien trabajado sobre por qué le dan el endorsement completamente a Hillary Clinton y por qué no se lo dan a Trump. En el sentido de que Hillary Clinton va a ser una mucho mejor presidenta. Probablemente, yo no sé, a propósito que decíamos, sería un privilegio tener a Lagos y Piñera de candidatos. La verdad es que objetivamente, cuando uno mira a Hillary Clinton en su carrera, las cosas que ha hecho, tú no estás de acuerdo porque eres muy joven, pero los que de alguna manera tenemos una experiencia un poco más larga de la vida, vemos en Hillary Clinton una persona que representa muchos de los valores que un buen político debe representar. ¿Sí? Y estoy tratando de dejar de lado los temas a cuestionamientos que son muy importantes, pero en términos de conocimiento. Bueno, incluso eso algunos dicen que incluyen dentro de lo que es un político de representar. Una persona trabajadora, una persona que tiene un conocimiento profundo de las instituciones, con una vida completa desde la política en distintos ámbitos. Mira, que en un mundo como el que tenemos hoy día, probablemente ella está más capacitada o quizás que ningún otro candidato previo a la presidencia en Estados Unidos cuando fue candidato por primera vez. Y yo solo quiero decir esto. Y entiendo que hay un montón de críticas a la máquina Clinton, y son críticas válidas, pero el The Economist decía, a pesar de la máquina Clinton, nosotros estamos absolutamente convencidos que hay que apoyarla a ella, porque al final del día lo que tú quieres, en esta discusión que se ha dado en Estados Unidos, es que, y pensando nuevamente en la política, es que ojalá que ella gane para que la política tradicional vuelva a ayudar a la persona tradicional, es decir, al ciudadano típico. De alguna manera que gane Hillary Clinton y haga un buen gobierno es una reivindicación de la política tradicional. Y estamos, por alguna razón, en los últimos años, en una discusión en la cual pareciera que pensar tradicionalmente desde la política es un error o es un pecado. Y yo creo que eso le ha hecho re mal a la discusión hoy. Lucía, antes de revisar la respuesta, y también quería entender el sentido de la sonrisa. Yo creo que del señor Mayor, sí, irónica. Sí. No, pero eres así, no te Justamente eso que tanto en Lagos como en Clinton a algunos les parece muy bueno, para un grupo importantísimo de la población es muy malo. O sea, que el Economist haga un endorsement de Clinton es
de nuevo con los ricos, de nuevo con los financieros, de nuevo. Y eso tú lo notas en las entrevistas que hacen en el centro de Estados Unidos al taxista, al trabajador, que la percepción que tiene, y en eso yo creo que Trump ha sido muy hábil. Experiencia, no. Ella lo que es de la dinastía de la élite. ¿Ha tenido cargos? No ha logrado hacer cambios. Yo no estoy avalando eso. Lo que digo es que estamos en una circunstancia donde el escenario presenta actores que podrían haber sido hace un tiempo atrás ideales, pero la audiencia no los reconoce. Pero tú estás de acuerdo conmigo que ese taxista en el Midwest de Estados Unidos que tiene esa percepción, en gran medida esa percepción es construida desde Trump en base a la mentira. No, o al menos a la manipulación antojadiza de la verdad. Yo quiero y votaría por Hillary Clinton, si pudiera. Acá en Chile y creo que Donald Trump, ya lo justifiqué, es un peligro. Pero con todo no creo que Hillary Clinton represente una política tradicional de hacer bien las cosas. Yo creo que Estados Unidos, el peso de Wall Street sobre Washington, la crisis del 2008 fue un salvataje con impuestos de todos los estadounidenses, ¿cierto?, para el orden y la estabilidad financiera global y de Estados Unidos en particular. En el fondo, se han cometido, afectando a la democracia y al capitalismo, en el cual yo creo, libre, abierto y competitivo, desde Estados Unidos, desde el Partido Demócrata y desde el Partido Republicano, grandes ataques. Para que alcancen todos, Alberto, para cerrar, porque luego tenemos que ver la respuesta. Perdón, Alberto, una última reflexión muy breve. Slavoj Žižek, un crítico intelectual, prefiere, en lo que yo creo que hay mucha retórica, pero creo que hace un punto, prefiere que gane Donald Trump. Era peligrosa, Hillary. ¿Por qué? Porque él considera de que lo que requiere Estados Unidos y el mundo es reaccionar frente a cómo se están haciendo hoy las cosas, precisamente por el punto que hacía Rafael. Si gana Hillary, vamos a seguir viviendo una vuelta más de este ciclo, digamos, vicioso. Claro. Y él prefiere apurar la crisis para hacer reaccionar al mundo. Sí. Puede tener un punto. Sí, yo creo que es importante entender que hay fenómenos que hay momentos sumamente importantes, o sea, hay fenómenos súper importantes que se dejan un poco de lado. Si uno revisa los datos del ingreso del salario medio norteamericano, el salario medio norteamericano no sube realmente desde el año 71. Entonces, cuando uno mira esos datos, tú dices, a ver, la promesa histórica de ese Estados Unidos, del sueño americano, se desvanece. La única promesa histórica que queda es el imperio, ¿ya? Y en esa lógica imperial, lo que hace Trump es simplemente interpretar el imperio en el sentido estricto como la gente entiende un imperio. Bonapartista. Se nos acabó Exacto. el tiempo. Antes de mostrar la respuesta, ¿qué creen que ganó? ¿Que la gente cree que Lagos va a ir o no a primaria? La gente cree que no llega. ¿Que no llega? Yo creo que llega, pero la gente cree que no llega. ¿Y ustedes dos? Yo creo que no, que la gente cree que no va a ir a primaria. Unánime. Veamos entonces la respuesta a la pregunta. ¿Creen que Lagos, miren, 60% de los ciudadanos que participaron han afinado la puntería? Sí, porque yo los veo, de repente. Voy a ocupar un lenguaje nada técnico, se pegan unos ranazos más o menos, les voy a decir. Y ahí está, entonces el 60% de los ciudadanos cree que Ricardo Lagos no llega a las primarias finalmente. Ahí está la respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar en las redes sociales a través del hashtag CiudadanosCNN. Súper relevante, Daniel Matamala está en Estados Unidos para volver acá. Tranquilos, chiquillos y chiquillas. Vuelve y tenemos una súper completa cobertura hasta que las velas no ardan en CNN Chile de las elecciones en Estados Unidos, con Daniel Matamala en Nueva York, con Paz González también en Atlanta, con quien les habla también aquí desde Chile y un staff completísimo, analistas, nuestros equipos desplegados también. Así es que una súper buena cobertura a fondo de las elecciones de Estados Unidos. Rafael, Alberto, Hernán, Lucía, muchísimas gracias a ustedes. Así que un gusto compartir con ustedes y que descansen. Buenas noches.